La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos al primer ejemplar, ya que hablamos de libros, del ciclo 2013 de la Libroteca. Empezamos con un coprovincialo, podríamos decir, aunque no es nacido aquí, es nacido en Plaza Huíncul, pero Gabriel de la Torre, ¿cuánto hace que estás en Mendoza? Desde el verano del temblor del 85, más o menos. Ah. No, más o menos no, precisamente. Parece la canción de Soda Stereo, ¿no? Lo del temblor. La idea es contarles, que nos cuente él, conversar con él, acerca de Soy lo que quieras llamarme, la novela que ganó el Premio Internacional de Novela Letrasur 2012, y que a mí me llegó vía editorial El Ateneo, aunque acá tienen otra serie de nombres. Pero no es tu primer premio. Este es el primer premio de esta categoría, pero ya tenés premio con Las Viajadas, aquí el premio Vendimia. Bueno, lo primero que se me ocurre como lanzamiento de esta conversación, que espero que no sea un reportaje, que sea una conversación, es preguntarte cómo ingresás a la literatura, por dónde, por quién. Y en realidad eso es como un poco misterioso. Yo ahí no tengo a nadie, que no tuve profesoras en el colegio, yo nunca, que nos hicieran leer. En los 90, no sé si sigue siendo ahora, sí, pero yo tenía literatura en el colegio y nunca leí ningún libro entero. Nunca me dieron un libro para leer. ¿Ni como lectura obligatoria? Nada, no. Lo máximo que hicimos fue analizar una canción de Fito Páez, pero eso fue el máximo vuelo literario que hubo en la educación formal, digamos. Y fue un aproximamiento como instintivo. En mi casa tampoco había biblioteca siquiera. Como que los únicos libros que habían eran de geología, de química, de física de mis padres, claro. Y algún que otro ejemplar suelto de cosas muy precisas. Por ejemplo, yo recuerdo una de mis primeras lecturas serias, digamos, fue el diario de Ana Frank, que lo encontré por ahí también, viste esos libros que están como en todas las casas. Claro. El diario de Ana Frank y El Nunca Más también. Fueron como dos libros. Me acuerdo de haber leído El Nunca Más muy de niño, sin comprender que no era ficción, ¿no? Ni una guía de teléfono. Ni una guía de teléfono. Y me acuerdo que leía las historias y decía, este es como un libro cuyos cuentos son todos iguales, con variaciones de la casa que daba en otro lado, el autor era de otro color, se llevaron a una o dos. ¿Qué edad tendrías? Eso haber sido, no sé, me acuerdo que era como el ejemplar ese que era anaranjado. Sí, ese, sí. Bien. La primera edición. Sí, de haber sido en el 90. Ajá. Sí. Rarísimo que haya leído justo esos dos libros también. Tendrías 13, 14 años. Claro, 12, sí. 12, 13 años. Sí. Y de ahí ya salté a la biblioteca de Luján, que es una biblioteca buenísima. Alberdi, claro. Que bueno, ahí tenían varias cosas como más pero solas, sí. Lo primero que leí fue Agatha Christie. Me acuerdo haber leído toda una colección que traía en la tapa unas fotos raras, viste, de un canario muerto al lado de un portarretrato con sangre. Sí. Y eso me leí casi toda la colección. Me acuerdo de uno específicamente que se llamaba La Casa Torcida, que fue como tremendo. Así, el final, quién era el asesino, no sé si revelarlo o no. Inimaginable era. Era inimaginable, en realidad no por una cuestión de la trama, sino porque yo no podía imaginar que una persona de ese tipo matara en el libro. Ajá. Porque lo reveló, era una niña de 7 años, la asesina de todo. Era como que uno la había descartado desde el principio. Y es como una pequeña revelación en cuanto a la construcción de tramas y cosas así. Entrando en principio este libro, pero aprovechar esta conversación para repasar un poco los 3 libros publicados, digamos, uno en coautoría con Lucía Bracelis y los otros 2, Las Viajadas, con premio de
del Vendimia. ¿De qué año el Vendimia? Del 2009. Espera, lo buscamos acá. Sí, del 2009. Sí. Lo escribí en 2008. Y entrando ya directamente a tu obra, yo no sé en general si esta niña que Agatha Christie convierte en asesina sobre el final increíblemente o inopinadamente, te ayudó al momento de crear los personajes de los cuentos, de las viajadas, del otro libro, del libro con Lucía y sobre todo de Rubí. ¿Te ayudó eso? No sé, es imposible saberlo, son las primeras lecturas igual, ¿no? Pero no me he hecho como un autoanálisis psicoanalítico de mis lecturas y cuáles han sido las influencias, pero quizás sí, porque además son como figuras de niñas y mujeres, ¿no? Ana Frank también. Con el libro de Ana Frank fue como la primera vez también que un libro despertó una emoción en mí, así que eso fue también como muy revelador. No era una película, no estaba sintiendo empatía con una imagen, sino con un concepto ligado a la imaginación. Lo increíble es que ninguno de los dos libros, ni el Nunca Más ni el Diario de Ana Frank, son libros de ficción. Claro. ¿Sí? También, digamos, ¿no? Ahora estoy dándome cuenta, ¿no? Sí, a pesar que yo Nunca Más los leí como un libro de ficción, el libro de Ana Frank ya no. Ese era como... Sabías que era un diario. Claro. Y además fue como una etapa también de fascinación con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial y... toda esa temática. Claro. Viste que también en esa época recibí una enciclopedia de 4 libros que eran lo misterioso, lo insólito y lo inexplicable, ¿entendés? Como esas colecciones... que en mi casa deben haber comprado un vendedor ambulante que pasaba, ¿no? Sí. Y decía que te contaba el caso de Kaspar Hauser, de las pirámides, como todos los misterios y los ovnis y los nazis y las sectas. Ahí quedé atrapado durante un tiempo en ese mundo. Pero volviendo a lo que me preguntabas, la verdad que es como... puede ser que haya una sensibilidad femenina, me parece a mí, en el tema de los personajes, ¿sí? Ahora que lo pienso. Aunque en las habilidades mi parte no tiene que ver con eso, pero sí fue concebida la trama juntos y yo creo que el personaje principal es el femenino, a diferencia de todas las otras novelas policiales que he leído en mi vida, en que hay una influencia de Agatha Christie ahí capaz. Sí. No me he dado cuenta. En esta inclusive hay entre las justificaciones para darte el premio de Juan Sasturain, está la mención a Corín Tellado, que es casi te diría un personaje de esta novela, digamos, sí, ¿no? Sí. Le cuento además a la audiencia que los otros 2 jurados son Martín Cohen precisamente y Vladimir Ciencic, que hablan maravillosamente bien de este libro que es realmente fantástico. Cuando yo digo fantástico no me refiero al género fantástico, pero me estoy haciendo una evaluación axiológica, valorativa en todo caso. Vamos a al libro, Soy lo que quieras llamarme. Si uno lee la espuma de este libro, uno puede pensar que se trata de un libro sobre el travestismo o sobre las travestis, y a mí me parece que no, que hay algo mucho más profundo dando vueltas por aquí, ¿no? No sé si va por ahí, pero me gustaría que vos lo digas. O a lo mejor sí, a mí me cuesta mucho siempre, soy como muy mal lector en general, no leo muy bien. Nunca podría decir, me jacto de lo que he leído, no. Ajá. Solo me queda jactarme de lo que he escrito, nada más. Porque el lector no logro decidir muchas veces por qué se va por un camino o por otro. Es difícil decir, tal libro es sobre tal cosa, y terminar la oración y ponerle un punto a eso. Pero decir que este libro es sobre las travestis es como decir que Rayuela es sobre los juegos para niños, me parece. Entonces, me parece que es casi la parte del símbolo del travestismo en la novela, como la rayuela es el símbolo de algo, que en realidad el mensaje subliminal o el mensaje que yo inconscientemente creo ya a esta altura, porque en realidad es una novela que en proceso creativo fue muy rara y no sé, la concibo de una forma muy extraña, ¿no? Por eso no creo que tenga un mensaje, porque ha sido como una cosa tan posmoderna en un sentido de la creación. En varios sentidos. Sin querer, pero tiene que ver con que yo tenía
13 años menos que ahora, no sé, 15 años menos también. ¿Cuándo escribiste esto? Cuando escribí eso, claro, fue como en el 2002, 2003, por ahí. Ajá. Es que y era una novela que tenía 80 páginas más, que yo le saqué en el momento antes de enviarla al concurso. Sin muchos ánimos tampoco, enviar al concurso, porque no era una novela, no me parecía una novela de ese tipo también, me re sorprendió eso también. Me dijeron que era una novela que estaba como a ese nivel de funcionar a ese nivel. Yo siempre he sido más admirador de los libros que salen como segundos, siempre tiendo a creer que el segundo es como mejor. O en todo caso los finalistas, pero claro, no los finalistas, pero que no le dio porque nadie lo va a querer comprar. Claro, no sé, ¿entendés? Pero además hay libros que han salido segundos que han sido geniales, como La traición de Rita Hayworth, o El mal menor de Charlie Failing. Era un libro que no podía ganar porque era muy loco también. Entonces tienen como eso los libros. Y al revés, hay grandes premios que son olvidables. Claro, totalmente. Definitivamente. Pero sí igual lo bueno del premio para mí básicamente es la que te da una distribución y una existencia. Estás con una editorial. Una existencia editorial. Si efectivamente, sí. Es jugar en primera. Porque iba ahí antes de ir al corte, a la pausa esta. Iba que un poco lo explica. Creo que lo explica esto que vos decís, que este libro fue escrito inicialmente por allá a principios de los 2000, 2001, 2002, digamos, porque tiene un registro totalmente distinto a Las Viajadas, totalmente distinto. Casi podría decir que son dos escritores distintos los que escribieron eso, como Las Viajadas es posterior. Claro, posterior, sí. Y además, yo este libro lo terminé de escribir en 2005, ponele, y de ahí, antes, en 2004. Y de ahí hasta Las Viajadas no escribí nada, durante 5 años, porque fue como... Yo terminé de escribir este libro y lo presenté a un par de concursos y no funcionó y fue como, bueno, listo. Chao. Y pasé como un tiempo sin escribir. Y después, de 2008, a partir de una serie de situaciones, volví a escribir y ya como mucha más madurez, me parece a mí en un sentido. Claro. Este libro tiene como es muy solemne en muchas cosas, así como... ¿Te parece? Sí, muy serio, pero como visto desde alguien que escribe. Como no se permite ciertos errores, ¿entendés? Que no están tan mal, creo yo, hoy en una obra. A mí me parece que hemos charlado, sobre todo de Las Viajadas, hemos charlado con Elsa Durkarov, con Zita Durkarov, que en su último trabajo ahí ella se ha ocupado de los escritores y escritoras jóvenes de la Argentina, y ahí el trabajo es fenomenal, un trabajo como Elsa acostumbra a hacer. Y a mí me parece que hay, seguramente de manera inconsciente, una especie de, ¿cómo llamarle?, rendición de cuentas tuya respecto de la sociedad mendocina, y que en todo caso, en este caso fueron las travestis, pero que de ninguna manera uno se puede quedar en una defensa del travestismo o una cuestión militante en defensa de ellos, que hay una cuestión, un planteo estético, vos recién mencionabas como el pasar cierta posmodernidad, y yo he notado cierta posmodernidad en la fragmentación del relato. No sé si ha sido, la pregunta en todo caso para terminar esta primera parte es si eso ha sido consciente tuyo, si fue consciente al principio en el 2004, 2005, o ahora cuando lo mandaste y le quitaste esas 80 páginas. Yo creo que igual que la elección del universo que uno escribe es puramente al azar. O sea, yo podría haber conocido en vez a un grupo de chicas, a un grupo de poetas mendocinos, y la novela sería más parecida a Los Detectives Salvajes, ponerle, ¿entendés? Cada uno elige en qué parte del universo, y dirían que habla sobre la literatura o la metaliteratura. Yo creo que eso es totalmente intercambiable. Sí, claro. Pues tiene como pequeñas cosas posmodernas, pero antiguas ya, incluso de la primera posmodernidad, creo yo, como cuando ella juega con los títulos de las novelas y compone un poema entero con los títulos de la novela de Corín Tellado. Es como de la primera modernidad, la posmodernidad ingenua, que no tiene nada que ver con... Ahora resulta como fácil, digamos. Claro, hoy con Facebook eso se hace permanentemente, ese tipo de cosas, claro. Pero en esa época sin Facebook también, es una época que no había tanta conectividad en ese sentido y tanta dispersión de la identidad en el mundo virtual. Entonces las identidades eran como más reales, si se quiere, o más fijas, qué sé yo. Hoy a través de eso
la información circula de una forma mucho mejor que en aquella época, que es muy reciente también. Eso es muy raro también. Claro. Me parece igual que fue una construcción puramente espontánea la de la novela, y la de la quita de página fue desde el lado izquierdo del cerebro, no sé cuál es el no racional. Fue como una noche, 4 horas, así, esto sí. Sin, como un lector totalmente despojado después de 4 años sin haber leído la novela. Y el riesgo, asumiendo el riesgo de tijeretearla, digamos, claro, en el peor sentido de la palabra, ¿no? De canibalizarla y de divertirse con eso igual. Yo hay unas partes que saqué que a mí me parecen fundamentales ahora de la novela. Había una parte que cuenta... Al jurado parece que no. Claro, al jurado parece que no, pero en mi percepción de la novela esas partes todavía están. Yo hablo de partes de la novela que ustedes no han leído, porque no tienen ese documento que yo tenía. Había una parte, toda una historia sobre porque en realidad es media autobiográfica en un punto, viste, que habla de personajes que acá en Mendoza existen. Claro. Como el chico que tuvo el accidente en el zoológico. Sí. Y hablaba de otro de esos personajes que era un pintor sin manos de San Rafael. Y bueno, y tenía toda una historia más con San Rafael también en la novela. Que eso yo noté que como lo saqué sin querer también, ¿entendés? Y contaba toda la historia de este personaje que pintaba usando todos los colores. Bueno, y estaba más relacionado con la madre de Marconi, que es el muerto. Y era como que saqué toda la parte policial, me parece también. Tendría que ver bien igual cómo fue ese recorte y estudiarlo más conscientemente. ¿Lo discutimos después del corte? Dale. Estábamos charlando con Gabriel Dalatorre, el autor de Soy lo que quieras llamarme, nunca me acuerdo el nombre del Premio Internacional de Novela Letra Sur 2012. Ya volvemos. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos charlando con Gabriel Dalatorre, el autor, ¿puedo decir mendocino? Sí. Formado aquí, por lo menos en Mendoza. Sí, adoptivamente. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Mendoza? Decías en el 80 y pico. 8. Bueno, por 7. eso. Por lo menos literariamente. 6. Literariamente, 6, 7, 8, es al revés. Formado aquí, Gabriel Dalatorre, Soy lo que quieras llamarme, Premio Internacional de Novela Letra Sur 2012, que publicó el Ateneo. Estábamos en el bloque anterior, estábamos charlando respecto de si es policial o si puede tener visos de novela policial. Yo como lector digo que sí, definitivamente que sí. No porque haya una investigación sobre un crimen. Me parece que hay mucho más que eso. Todo el desarrollo de Rubí incorporándose al mundo de las travestis, a esa casa, tiene hasta el ritmo de thriller o policial, no importa, no vamos a discutir aquí. Igual sí, yo creo que en realidad el policial, una de las cosas que lo define para mí es como la violación de cierto tabú o de cierta regla social, claro, que no tiene que ser un asesinato. Claro. Es policial también un hecho de violencia doméstica, porque está involucrada la policía, básicamente. Exactamente. Policial involucra a la policía. Y en la novela tiene como unas especies de elipsis, es media cinematográfica en eso también, creo yo, cuando dice el primer crimen que cometieron, y te cuenta el primer crimen, empieza contando al que se llega mucho tiempo después. Y lo que va como dividiendo en bloques la novela son los crímenes que ellas van cometiendo, porque la marginalidad en ese sentido solo puede profundizarse, como dicen ellas. Una vez que uno entra en la marginalidad, solo puedes profundizar esa condición, ¿no? Estaba pensando si la marginalidad, en este caso, a medida que se va profundizando, es integral, abarca toda la personalidad. Y de alguna manera me parece que no, que vos dejás salvado aspectos de las personalidades de estas mujeres, en definitiva estas mujeres, como seres humanos, no me gusta la palabra rescatables, porque no están, porque sería también una especie de juicio. No están tan perdidas. Claro, es decir, no me parece que sean execrables, digamos, ¿no? Hay una frase que yo no puse ahí, pero que dice una amiga mía siempre, Ivana, que es estoy más perdida que encontrada. Claro. Que es como un juego entre eso también. Está estoy bien. Perdida, pero también tengo la posibilidad de ser encontrado. De encontrarme.
Me interesa, así como a vos te interesan los segundos premios, terceros premios, finalistas que no llegan, digamos, a mí me interesan de las construcciones literarias, en cuentos y en novelas, pero bueno, en este caso en la novela, los llamados personajes secundarios. No sé llamarle pordiosero, no sé cómo llamarle el mendigo. El mendigo de la plazoleta Lem, el abogado que está ahí en el chongo abogado. El chongo abogado, exactamente. Hay una serie de personajes, insisto, que para mí no son secundarios porque si no estuvieran, la novela haría aguas por todos lados. Sí, yo tengo una idea muy similar con los actores secundarios. Yo claro. soy muy seguidor de los actores secundarios, claro. Y muchos de ellos que uno ha visto a través de los años y ha sido fanático, no importa si logran o no la nominación para el Oscar, no nos importa eso. Nos importa que todos lo conozcan y nadie sepa su nombre, ¿viste? Esos actores me parece que sí, son fundamentales a la construcción de la novela y además son los que a mí más me divierten. Imaginar en sus vidas y su relación con los personajes principales solo a partir de la visión de los personajes principales, que en realidad es como mucho más menos importante, más despreciable, no, ¿cómo sería la palabra? Más que vos podés deshacerte de ellos sin problemas de un prescindibles. Más prescindible los principales, me parece a mí, porque su única función es unir a todo lo demás. Sí, exactamente. Básicamente, son que une al mendigo, a Mirta Legrand, a Corín Tellado, los claro, une ella, sí. que es como es una vida, así son las vidas, ¿no? Sí, inclusive yo te diría que son los personajes, las travestis, Rubí, la amiga, la amiga que a Pablo, sí, a Pablo y la que viene sobre el final, digamos, son todos más, a ver cómo hago para no ofender, son más personajes cliché, digamos, son bien identificables como las travestis, la humillada, a diferencia de Rubí, decís vos. A diferencia de Rubí, a diferencia de los mismos, del chongo y del mendigo, digo, son más elaborables los secundarios que es más fácil, me parece, digo, leyéndolo y tratando de imaginarme, capaz que digo una burrada, pero para el escritor es más fácil el trazo grueso del principal, digamos, que construir un personaje secundario y que sea nítido. Claro, que sea tridimensional. Eso digo yo. No sé si te pasó o te salió, digamos. No, me parece igual que también, como que mi forma de escribir siempre a mí me cuesta mucho imaginar rostros. Entonces cuando escribo un personaje le pongo el rostro de alguien que conozco, como si fuera un actor. Sí. Utilizo a mis amigos y a la gente que conozco como actores de mi mente, en el teatro de mi mente. Entonces van tomando características de estos personajes, de estas personas reales que yo conozco, y así se va solucionando simplemente. Para mí es como un correr muy, muy fácil. Igual creo que nunca los pensé tampoco en términos de personajes principales y secundarios, eso es raro. Sí, yo sabía que Rubí no es como las demás, pero no es como las demás personas, no es como las demás travestis y no es como las demás personas. En realidad eso es lo que trata de transmitir su historia. Otras cosas que saqué fue sobre su pasado, quién era su padre, quién era su madre, cosas que le explicaban, lo saqué, claro, no está ahí, no. De hecho, el doctor Rizzo es el segundo doctor de su vida, el primero es su padre, que bueno, y toda una historia que tenía como era mucho más realista en ese sentido la novela, ¿no? Hablaba de cómo se vive en San Rafael, más como ese tipo de opresión que es como más pueblerina. Más pueblerina y que te hace estallar más, que es interesante también. La salida de ahí, claro. La salida de esa marginalidad que hablábamos recién antes. ¿Cuál es tu salida? ¿Entendés? ¿Cómo salís vos de esos mecanismos de opresión? Ella a través de la fantasía de viajarse, de pegarse un viaje, que puede ser algo medio criticable también, porque la sigue dejando en una posición de sumisión, como con respecto a eso del amo y el esclavo. Sí, ella sigue siendo sumisa, pero no en su cabeza. Sí, claro, pero además, ¿quiénes somos nosotros los lectores para criticar? Claro, también. Además, ¿cuán libres somos nosotros también? Claro, ¿con qué derecho uno va a criticar? Porque también el riesgo de escribir una historia así es que
es el final trágico, ¿entendés? Que eso Sí. era una de las cosas que yo quería un poco evitar. Que pocas historias había leído sobre homosexuales o sobre lesbianas, o sobre travestis o sobre transexuales. Entonces hay un sujeto que ustedes como lectores, y yo también como lector en esa época, no tenés tan formado. Está bueno ingresar a un... ¿Y Eso tuviste también es convivencia para entender algunas idiosincrasias? Sí. Conocí amigas, tengo amigas travestis, Sí, por eso sí. yo directamente hablo. Igual ni siquiera con ese espíritu eran ya nuestras charlas, era como si, bueno, tengo un amigo escritor, escribo sobre escritores. Sí, está También bien. fue como simplemente... No digo con afán investigativo, digamos. No, te pero pregunto, por ejemplo, sí. no sé si en esa época, pero después leía a Genet, ¿entendés? Que tiene como una reivindicación de lo marginal, Sí, sí. y que esa exclusión Como en una realidad, tentación de claro, la te da cosa. como un sentido auténtico a la vida, Sí, sí. y que también existía eso, ¿entendés? Sí. Entonces también es algo que hay que respetar, ese tipo de... Pero eso sí te lleva a un final trágico y romántico, Sí. porque otro escritor también que me gusta mucho es James Baldwin, un negro americano Sí, de los sí. años 50, que también, no me acuerdo cómo se llamaba un libro que yo había leído de él, La historia de Giovanni se llama, me parece, que es un libro que parece transcurrir acá en Mendoza, transcurre en un pueblo de Francia y es sobre un chico joven que se enamora de un viejo que es el dueño de una boite, del único boliche como raro del pueblo, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, y es toda esa historia, todos terminan muertos, por supuesto. Estaba buena la historia, pero siempre el precio a pagar era ese, claro, ¿entendés? Entonces eso era como algo que yo tenía que evitar de alguna forma. Uh-huh. No lo pude evitar mucho, pero bueno, hice lo posible. Pero ha quedado, insisto, como lector ha quedado, no te digo cierta ambigüedad, digamos, no es explícito, a eso me refiero. Claro, no. No es Genet. El sentido de la literatura siempre es ese, la ambigüedad. Sí, en ese sentido también es posmoderno. Sí. En ese sentido, Sí. digamos, ¿no? ¿Corregiste, además de sacarle en una noche de 80, sí. ¿corregiste mucho cuando hiciste? Sí, yo creo que sí. Es que es un texto que yo leí muchas veces y ponele, a veces, no sé, tomando la media tarde, lo abría, leía 7 páginas y corregía unas cositas y lo volvía a guardar. También en el medio me pasó que yo lo envié al concurso y me robaron en mi casa, entraron a robar un día, ¿no? Y me robaron mi compu y todos mis discos rígidos y todo. Todo lo que yo tenía escrito, no en papel, desapareció. Incluso la novela, esta. Pero ya la tenías en papel. La tenía en papel en una copia vieja sin ese corte de las 80 páginas. ¿Entendés? Solo tenía así como un ejemplar amarillento sin miles de correcciones. Y la única que quedaba era la que había enviado al concurso. Que fue como bueno, también... el afano fue después del envío claro, al concurso. después del envío al concurso. La otra única copia que había era la que yo había enviado al concurso. De hecho, cuando me conecta la editorial y ya empezamos el proceso de edición, me dicen, bueno... Yo hablo con Marcos Mayer, que fue el editor, y él iba leyendo y me iba diciendo, bueno, acá me parece que esto, no sé qué. Y yo no tenía el texto, me lo tuvieron que pasar ellos en Word, ¿entendés? Para ir viendo los dos. Pues insólito. Claro, totalmente Sí. insólito. A la vez, si no ganaba ese concurso, desaparecía. Fue como eso también. Sí, bueno, listo, estaba destinada. Un tiro, claro, una botella. Sí. También perdí, una curiosidad, en el afano también perdiste las viajadas, sí. Estaba todo eso ahí, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Pero esos textos, eso ya había circulado más Sí. entre mails, entonces Sí. recuperé copias Sí. no impresas, ¿entendés? Uh-huh. Pero miles de apuntes y cosas que yo no imprimo porque no valen la pena todavía, quedaron ahí en esos discos rígidos. ¿Te pasa lo que quienes ganan por primera vez un premio importante como este? Uh-huh. Los que han ganado en el transcurso de los 17 años de laburo en la libroteca, concretamente, que antes se llamaba Buena Letra, digamos, Uh-huh. me he encontrado con primerizos de premios importantes, que quedan como, en algunos casos, como en estado de shock creativo. Ajá. Otros quedan demasiado creídos, se la creen, y a otros les pone pila. 3 estados. Yo conozco le pone pila, y se ponen a escribir, digamos. A mí siempre me pasa que nunca tengo muchas cosas puras en mi vida, como esa misma novela, que nada. Debo tener una mezcla de los 3 estados. No, pero yo tengo cosas escritas ya que podría publicar tranquilamente. Tengo 4 novelas en mi cabeza. En ese sentido, ¿En tu ese cabeza? estado sí.
Ese estado de no creatividad para mí es... Por eso el otro día hablaba con Lucía, habíamos visto las dos películas sobre escritores bloqueados. Decíamos, qué situación que a uno le parece totalmente absurda, con la necesidad que tenés de que te publiquen o leer, bloquearte, no tener de qué escribir. Tenés sobrestock. Claro, ¿qué te está pasando? Sí. Así que... Y además yo me parece que ya había ganado con las viajadas y las habilidades, un poco estaba más o menos preparado. Tampoco, no es que no sabía qué hacer en muchas cosas, ¿no? También eso es raro. Si las habilidades hubiera ganado este otro premio, estaríamos hablando de ellas y ella sería el libro, que a mí me parece un gran libro también, pero bueno, al no tener la distribución. Un gran libro. Eso también es muy raro para mí. Es mi reflexión actual, va más como por ese lado. Claro, ¿Por qué? Este es el tema, que ahora al publicarte y distribuirte una editorial de 50 años de existencia, con el prestigio, con todo aceitadito, digamos, más allá de detalles que uno pueda conocer internamente, hay otra manera de pararse frente a esa posibilidad. Ya podés, supongo yo, sentarte con Marcos Mayer, digamos, en todo caso, y decirle, mira, tengo todo este otro material, digamos. Sí, habrá que ver eso, sí. Lo que no quiere decir que te diga, sí, vamos andando. Claro, pero sí, pero, seguro que es como un empujón importante, ¿entendés? Sí. Siempre igual todo depende de miles de cosas que están fuera de control de uno y otras que están dentro del control de uno. También yo prefiero que las habilidades circulen a ese nivel. Que esta se venda en la Jenny y las habilidades en el kiosquito de enfrente de la Jenny, y que en Jenny no la venda. Claro. Porque también hay algo que yo he descubierto últimamente, que hay la gente que le gusta, que disfruta más el proceso que te lleva a conseguir el objeto que el objeto casi. Si vos querés las habilidades, las vas a conseguir, te va a llevar 2 semanas más que un libro común y corriente, pero te va a llegar... Sí, con muchas ganas. Eso pasa con los deseos. Claro, es como eso. Se maneja eso, claro. La búsqueda de como a los niños, la prohibición, el deseo, etc. No, y la búsqueda de consumar el deseo a veces es mucho más interesante que el deseo consumado. Mismo, claro. También puede provocar una alta expectativa y una decepción. Eso es pero hay que correr riesgo. Cuando uno escribe, publica y manda un concurso, estás corriendo el riesgo. Sí. Estás corriendo riesgo. Todos los riesgos. Todos los riesgos. Bueno, finaliza aquí la primera emisión, el primer ejemplar de la Libroteca 2013. Para mí un enorme gustazo que sea con un mendocino, uno que vive aquí, que uno dice, ¿cómo ganar un premio nacional si vive aquí a la vuelta, digamos, ¿no? A la vuelta, literalmente. A la vuelta, claro. Gabriel Dalatorre, Soy lo que quieras llamarme, se llama la novela que premiaron Vladi Kosiancic, Martín Coan y Juan Sasturain, mi querido amigo Juan, con el Premio Internacional de Novela Letrasur 2012. Editó El Ateneo. Gracias por este rato tan fresco. En esta tarde tan fresca. En esta tarde tan fresca y en este ambiente, en este sucucho tan fresco. En este lugar. Gracias, Gabriel. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.